Hola, buenos días. Vamos a ver entonces la última parte del tema 4, que son las operaciones basadas en transferencia de materia. En este caso vamos a analizar la extracción líquido-líquido y la lixiviación. Dentro de lo que es extracción líquido-líquido, vamos a ver cuáles son los equipos habituales para esta operación. Vamos a ver cuáles son y cómo se representan las relaciones de equilibrio para la extracción líquido-líquido, cómo elegimos el solvente adecuado para una separación. Vamos a hacer la representación gráfica y la metodología de cálculo para extracción líquido-líquido en una etapa y para múltiples etapas en flujo cruzado y en flujo en contracorriente a través de métodos gráficos y gráficos analíticos. Para la parte de lixiviación sólido-líquido, vamos a ver una pequeña introducción de los equipos que se utilizan para esta técnica. Vamos a ver cómo se representan las relaciones de equilibrio para lixiviación en una etapa y para múltiples etapas, pero de esta parte solamente lo vamos a ver a nivel teórico, no vamos a ser prácticos cuando toquen la clase práctica. La bibliografía recomendada, como siempre, está el Jankoplis a la cabeza, pero en este caso en el Mackay, que aunque son versiones más viejas, tiene mucho mejor explicado la parte de extracción líquido-líquido y la parte de lixiviación. Así que si quieren investigarlo un poco mejor, el Jankoplis está como muy reducido, en cambio en el Mackay está como más profundo. Los otros libros que les presentamos, bueno, el Colson también es como un libro clásico de la materia y los otros tres, el Luyven, el Henley y el Treiber, son específicos para procesos basados en equilibrio. Así que si quieren profundizar un poco los temas, están en esos tres libros. Todos los libros que estamos citando están disponibles en la biblioteca de la facultad, por lo tanto apenas volvamos a la presencialidad van a poder ir a consultarlos cuando los necesiten. Para poder completar este tema de la materia, haría falta que ustedes tengan algunos conocimientos previos y algunas búsquedas previas al desarrollo del tema. En este caso les pediríamos que busquen cuáles son los solventes más utilizados a nivel industrial para el proceso de extracción líquido-líquido y para la lixiviación. Y para que podamos contextualizarnos en nuestra región, les pedimos que busquen dos ejemplos de procesos de extracción o de lixiviación típicos de la región industrial del norte argentino. Bueno, ¿qué es, ¿qué es el proceso de extracción líquido-líquido? Es un proceso en el cual se logra la separación de una mezcla de dos componentes, uno se llama soluto y el otro se llama disolvente, por el agregado de un tercer líquido, en este caso lo vamos a llamar solvente o disolvente también, donde las características de este proceso son, los tres componentes son líquidos. El soluto es soluble tanto en el solvente como en el disolvente. El disolvente es totalmente o parcialmente inmiscible con el solvente que estoy agregando, ¿sí? Esto es para que se puedan formar las dos fases y podamos separarlos luego en la segunda etapa. Entonces, las etapas del proceso de extracción líquido-líquido son tres. En un primer momento hay un contacto íntimo entre la mezcla original que contenía el soluto y el disolvente, más el solvente que estamos agregando para hacer la extracción. Luego de esta etapa de contacto, donde el soluto va a pasar a la fase solvente, se procede a la separación de las dos fases resultantes. Una que está enriquecida en el disolvente original y otra que está rica en el solvente agregado. Y por lo tanto, para que este proceso sea económicamente rentable, en una tercera etapa deberé separar y recuperar el solvente de cada una de las fases para ver si puedo volver a utilizarlos y cerrar el ciclo económico o tener en cuenta de que nosotros queríamos el soluto puro, entonces separarlo al soluto puro de algún solvente o disolvente en el que se encuentre. Algunos ejemplos de aplicación de este proceso es la obtención del ácido acético anhidro, ¿sí?
puede ser también en la purificación de la penicilina y en procesos de extracción líquido-líquido propios de la industria metalúrgica. Bueno, acá tenemos representados en forma teórica los equipos que se utilizan para la extracción líquido-líquido. En el esquema que tenemos en la figura A, ustedes pueden observar que se ha separado en dos equipos el proceso. En un primer equipo, que es un tanque agitado, alimentamos con la mezcla que traía el soluto y el disolvente y le agregamos el solvente de extractor. En este equipo se logra esta primera etapa de contacto íntimo entre las fases. Luego, este fluido, esta mezcla de tres componentes, es bombeada hacia un sedimentador, a un tanque sedimentador, donde se separan las dos fases, la fase rica en el solvente agregado y la fase rica en el disolvente original de la mezcla. En las dos fases podemos tener los tres componentes, o puede ser que haya solamente dos si es que el solvente agregado y el disolvente original eran totalmente inmiscibles. Este proceso, así como está representado, está ilustrado para que nosotros entendamos lo que está ocurriendo, pero puede ser que está ocurriendo todo en un solo equipo, que este mismo tanque de mezclado original luego sea el tanque de reposo para lograr la sedimentación. El segundo equipo, que está representado en el esquema B, nos muestra una zona de mezclado en un gran tanque de sedimentación. En esta zona de mezclado es el mezclado inicial, luego se deja hasta que se separan ambas fases. Los esquemas C, D y E representan equipos de extracción líquido-líquido a través de columnas. La primera columna es una columna de platos, similar a una torre de destilación de platos, con la diferencia de que acá no tenemos una fase vapor y una fase líquida, sino dos líquidos. Un líquido ligero, el que tenga menor densidad y viscosidad, lo vamos a agregar por la parte inferior de la torre, y un líquido denso que será alimentado por la parte superior de la torre, permitiendo que descienda a través de la torre y de los platos por gravedad, mientras que el líquido ligero deberá ser bombeado para que atraviese la torre hacia la zona de tope. Los platos lo que están ofreciendo es una superficie de contacto, una zona de contacto entre el líquido denso y el líquido ligero para lograr la extracción. Otro modelo o sistema para las torres de extracción líquido-líquido son las torres agitadas. Este eje central tiene adheridos agitadores a distintos niveles. Estos agitadores lo que están logrando es el contacto íntimo entre el líquido denso que descendía por la torre y el líquido ligero que era alimentado por el fondo, de manera de lograr la transferencia del soluto de una fase a la otra. En el tercer modelo de columnas tenemos un diseño particular de pulverización del líquido ligero. Tenemos aquí abajo boquillas de pulverización que generan gotas muy pequeñas del líquido ligero que ascienden por la energía asociada a la corriente de entrada del líquido ligero, ascienden a través del líquido denso que está inundando la torre. Retirándose por arriba, estas pequeñas gotitas de líquido ligeros tienen mayor probabilidad de contacto con el líquido denso. Este burbujeo, o en realidad este goteo fino, logra el mismo efecto que la agitación o que los platos en el otro caso, en los otros dos casos. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar extracción? Vamos a utilizar extracción cuando la volatilidad relativa entre los dos fluidos es muy cercana a 1, entonces no podríamos usar destilación. Si hiciéramos esta separación por destilación, necesitaríamos torres de muchos platos o de altura muy elevada o de consumos energéticos muy grandes.
Entonces, por ejemplo, cuando la volatilidad relativa es muy cercana a 1, como en la separación de aromáticos, por ejemplo, del benceno con el ciclohexano, en vez de hacerlo por destilación, lo haremos por extracción líquido-líquido. También es útil el proceso de extracción líquido-líquido y es preferible hacerlo por este método y no por destilación cuando los componentes son sensibles a la temperatura y no es posible producir un sistema líquido-vapor a presiones razonables, por ejemplo, cuando las presiones son mayores a 10 o 50 milímetros de mercurio. También será útil el proceso de extracción líquido-líquido, como ya lo vimos cuando vimos destilación, cuando los componentes conforman un azeótropo. Entonces, en ese caso no podemos separar por destilación, porque alfa es igual a 1 en ese punto azeotrópico, y en ese caso, para poder hacer la separación, lo haremos por extracción líquido-líquido. Lo que conviene es hacer un complemento, llevarlo más cercano al punto azeotrópico por destilación, que es un proceso más económico, y luego completar la purificación del producto que necesitamos a través de un proceso de extracción líquido-líquido que requiere mayores gastos, nuevos equipos y el agregado de este solvente. Bueno, esto es lo que les explicaba recién. Vamos a ver cuáles son las corrientes y las variables que son activas en los procesos de extracción líquido-líquido. Vamos a tener una alimentación, o es la disolución o la mezcla original, que tenía un disolvente A y un soluto que se quiere extraer. Después tenemos un disolvente B o un solvente que agregamos, ¿sí? Para utilizarlo para separar este soluto que se encontraba acá del disolvente. Luego vamos a tener una fase refinado, es una corriente de salida que está rica en el disolvente A, ¿sí? Que era el original, y empobrecida en el soluto, y una fase extracto que es rica en el disolvente B más el soluto, ¿sí? Acá, aunque no figure el soluto, puede ser que todavía quede algo de soluto, no siempre se separa totalmente, pero la de refinado es más rica en el disolvente A y la del extracto es más rica en el disolvente B y el soluto. Vamos a utilizar para hacer los cálculos de los equipos de extracción líquido-líquido los triángulos, ¿sí? La representación en un esquema de triángulo equilátero, donde las composiciones de cada componente se grafican en los extremos de cada uno de estos, en los extremos de vértices de cada uno de este triángulo. Se utiliza la propiedad del triángulo equilátero de que la suma de las perpendiculares desde cualquier punto dentro del triángulo a los tres lados es igual a la altura para hacer uso de la regla de la palanca. En los vértices están cada uno de los componentes. En general nosotros les sugerimos a ustedes que grafiquen el soluto en el vértice superior y el solvente y el disolvente en el lado opuesto al vértice superior. Bueno, les mostramos acá, por ejemplo, un punto M dentro de un diagrama de equilibrio líquido-líquido. Tiene las tres componentes, los podemos leer sobre los ejes de los costados. Ustedes ya lo vieron a esto en termodinámica. Acá tenemos 0 del componente A y acá tenemos, 0 del componente B y acá tenemos el 100% del componente B. Acá tenemos 0 del componente C y acá tenemos 100% del componente C. Y acá tenemos 0 del componente A y 100% en este extremo del componente A. Cuando tenemos miscibilidad parcial entre los dos componentes, entre los dos solventes, se genera una curva de miscibilidad parcial como la que ustedes observan en esta gráfica, ¿sí? Quiere decir que el solvente A con el solvente B son parcialmente miscibles, generándose dos fases, una fase rica en el componente A que va desde el punto P
hacia el eje X y otra fase rica en el componente B que va desde el punto P hasta el eje X. Cada uno de estos puntos se encuentra en equilibrio con su fase en equilibrio a través de las líneas de reparto o líneas de unión o líneas de equilibrio, ¿sí? Esas líneas tienen una pendiente particular que dependen de la solubilidad entre ellas y de la miscibilidad entre ellos. Y en la zona fuera de la campana tenemos una sola fase con tres componentes, mientras que dentro de la campana, para un punto M, por ejemplo, tenemos dos fases. Una está representada por el punto A y la otra está representada por el punto B. Dos fases, cada una de ellas con tres componentes. Bueno, acá les damos, por ejemplo, los datos para una mezcla muy típica de los procesos de extracción líquido-líquido, que es obtener acetona a partir de agregado de agua en una fase rica en MIC, en metil-isobutilcetona. Entonces, en general los datos están dados como esta tabla. Está dada la acetona, la proporción de agua y la proporción de MIC. Lo mismo para la fase MIC y para la fase acuosa. Fase MIC quiere decir que es rica en MIC y fase acuosa quiere decir que es rica en agua. Fíjense que los nombres de las fases les están dando los nombres de los dos disolventes, solvente y disolvente. Entonces el soluto es la acetona, como para que lo tengan en cuenta. Cuando no esté esto representado, los nombres de las fases les dan los nombres de los solventes. Cuando graficamos esto en un diagrama equilátero, nos queda el MIC, la acetona acá arriba, y acá tenemos MIC y agua, ¿sí? Bueno, las líneas, cada una de estas líneas que están trazadas acá, unen los puntos en equilibrio de las composiciones de la fase rica en agua y rica en MIC, ¿sí? Esto mismo lo podríamos representar en un diagrama XY de dispersión en Excel, ¿sí? Para independizarnos del cálculo manual, podríamos transformar esta información en un diagrama XY. Acá en este caso está graficado, a diferencia que el anterior, se los vuelvo a mostrar, acá estaba graficado el MIC y el agua en el sentido contrario. En este gráfico está graficado el agua y el MIC en el sentido contrario, sería la misma gráfica pero espejada. Cada una de estas líneas de reparto están graficadas en el Excel, uniendo los puntos de equilibrio entre cada una de ellas. Podríamos trazar la línea de la curva rica en MIC y la curva rica en agua en un solo trazo, pero nosotros en este caso hemos preferido para los cálculos hacer pequeños trazos rectos entre punto y punto de equilibrio para luego poder encontrar mejor los valores para los balances de materia de este proceso. Esta línea de 0 a 100 o de 100 a 100 es solamente anecdótica para que nosotros pensemos que esto está dentro de un diagrama triangular. Los gráficos, cuando los hacemos en Excel, los hacemos solamente en función de dos componentes. El soluto que queremos extraer, que está en el eje Y, y el solvente agregado, que está en el eje X, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tercer componente, en este caso el MIC, es la suma a 100 de estos tres. Entonces, sumando el 30% de este más el 50% de este, la diferencia 100 es la cantidad de MIC que corresponde. Bueno, ¿cómo sabemos, cómo podemos plantear la relación que existe entre estas líneas de equilibrio? Fíjense que no son paralelas, no siguen un mismo comportamiento, ¿sí? Pero se podría establecer una relación que exista entre cada una de ellas. Existe un método que se llama el método de las líneas auxiliares, que lo que hace es graficar para cada punto extremo de un equilibrio,
una línea perpendicular y todos los puntos de todas las líneas perpendiculares pasan por un mismo eje que va desde el punto de pliegue hasta un punto J. Todos pasan por el mismo punto. Esta sería una metodología para poder trazar cualquier línea. Entonces, cualquier otra, yo iría desde este punto con la perpendicular hasta la línea que tracé entre el pliegue y esta J y la trazo para el otro lado y encontraría un punto intermedio entre estas que están graficadas. Hay otra forma, que es una modificación que propone Sherwood, que es graficar una curva auxiliar que representa la composición de el X de una fase con el Y de la otra fase y se genera esta curva verde que ustedes observan acá. ¿Cómo la trazamos a la curva verde? Nos movemos con la línea horizontal que sale desde un punto de la curva binodal, la trazo y de ahí hacia el otro punto lo trazo, siempre perpendicular al lado opuesto del triángulo y el punto donde se unen es la que traza esta curva verde de auxiliar para el equilibrio. ¿Para qué la trazamos? Nosotros experimentalmente podemos hacer algunos experimentos y trazar algunas de estas líneas rojas que ustedes observan acá, que son las líneas de reparto, pero si nuestra situación es una situación intermedia, para interpolar estos datos nos hacemos uso de esta línea auxiliar. Les muestro, por ejemplo, para esta otra muestra del sistema acético cloroformo agua. Fíjense nuevamente, las fases se llaman cloroformo y agua, por lo tanto el acético es el soluto de esta mezcla. Generalmente la curva, los datos terminan en el punto de pliegue, donde tenemos la misma composición en las dos fases. Y cuando lo dibujamos, tenemos entonces nuestra curva rica en agua y rica en cloroformo, el acético en el eje Y y nuestra curva de Sherwood para generar las líneas de reparto intermedias cuando no tenga los datos experimentales. ¿Cómo se determinan estos datos de equilibrio? Se pueden determinar se pueden llevar a un baño termostático una mezcla donde nosotros sabemos bien que hemos colocado A, B y C, o sea, un punto M, y lo llevamos a un baño termostático para que se controle la temperatura y luego los dejamos que se separen las dos fases y medimos la concentración en cada una de esas fases. Por lo tanto, obtenemos el extracto, la composición del extracto y la composición del refino, que serían cada una de estas puntas. Este sería el refino, este sería el extracto, los obtengo a partir de una mezcla M que lo tuve en gráfico y genero estas curvas azules que pueden estar representadas en un triángulo equilátero o, como les explicábamos recién, en un diagrama de dispersión XY a través del Excel. Serían equivalentes, o sea, va a quedar un poco deformada la curva, pero la información que tenemos en este gráfico es la misma información que tenemos en este. Cada una de estas rectas de reparto surgió de una experimentación. Bueno, acá están otras formas de representar las líneas de equilibrio. Pueden ser, como yo les mostraba, con la de Sherwood acá adentro, o si no, puede venir asociada una curva de equilibrio que me genera cómo se relaciona la zona de reparto con la zona de extracción. ¿Cómo elegimos el solvente para llevar a cabo la extracción líquido-líquido? Lo hacemos a través de un parámetro beta que se denomina selectividad, que me mide a través de este parámetro cuánto del soluto pasa a una fase con respecto a la otra. Entonces, teniendo en cuenta que el soluto es 1, el insoluble es 2 y el solvente es 3, el beta, la selectividad, me da un K del extracto sobre un K del refino, o sea, la composición del soluto en el insoluble sobre la composición del soluto en el solvente agregado. En el insoluble, pero en la zona de refino, ¿sí?
Siempre lo hacemos en función de esos dos, ya no sobre el solvente, sino sobre lo que estaba originalmente en la mezcla. Entonces tenemos acá la relación entre estos dos, me dice cuán selectivo fue el solvente respecto a cuánto tenía originalmente con respecto a cuánto tiene al final en el refino. Si beta es mucho mayor que 1, el solvente es muy selectivo, ¿sí? El solvente, además de ser selectivo, tiene que ser fácilmente recuperable. La recuperabilidad tiene que ver con la volatilidad relativa, porque luego para recuperar el solvente lo que vamos a hacer va a ser una destilación y no tiene que formar azeótropos. También debe ser barato, no tóxico, no corrosivo y sin problemas de contaminación. O sea, es muy específico la selección del solvente que vamos a agregar. Preferiblemente en cuanto a densidad, cuanto mayor es la diferencia de densidades entre ambos, es mejor para lograr la decantación y para la operabilidad en las columnas. Y también es necesario que debe ser lo más alta posible la tensión superficial, sobre todo si vamos a hacer torres de goteo fino, ¿sí? En este caso, muchas veces todas estas condiciones son muy fuertes en la toma de decisiones, pero lo más importante va a estar acá en que sea barato, no tóxico, no corrosivo y sin problemas de contaminación, por lo que muchas veces el solvente elegido en este caso es agua. Bueno, ese va a ser también un problema porque en las mineras, por ejemplo, que se utilice el agua como solvente, el consumo de agua para la extracción es muy alta, entonces será barato, pero es mucho lo que hay que obtener porque el beta puede ser más bajo que 1, ¿sí? O cercano a 1. Entonces, en ese caso, aunque la selectividad no sea muy buena, elegimos por lo barato, por lo no tóxico, por lo no corrosivo, ¿sí? Aunque tuviéramos la posibilidad de conseguir uno con un beta mucho más grande, los costos y la toxicidad limitan totalmente el uso de los solventes. Bueno, si quieren, acá pueden hacer una paradita para revisar en sus carpetas cómo les había ido con los gráficos de equilibrio en diagrama XY. Yo les voy a subir luego un videíto y una planilla de Excel para que vean cómo hacemos los gráficos de los sistemas de equilibrio líquido-líquido, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces ahora con la extracción líquido-líquido en una sola etapa ideal. O sea, consideramos que la alimentación con el solvente entran en un muy buen contacto y se genera el equilibrio y se separan las dos fases y las dos fases se separan completamente, ¿sí? En refino y extracto. Esta etapa, esta única etapa ideal, la podemos separar en dos partes solamente para poder aplicar los balances de forma más sencilla. Aunque esto ocurra en una sola vez, en un solo equipo, para los cálculos lo vamos a separar en dos partes. Una parte que constituye el mezclado y otra parte que constituye la separación por equilibrio. En el mezclado, entonces, la alimentación más el solvente agregado me generan una mezcla, ¿sí? Muy bien agitado acá o muy buenas las gotitas que se pusieron en contacto con el líquido denso. Se genera una mezcla y esa mezcla, luego de un tiempo de decantación, se separan en el refino y en el extracto. Para los balances de materia, para esta primera etapa tenemos S0, el balance total, S0 más F igual a M, y por otro lado, M es igual a R1 más S1. Esto sería en una sola etapa. Luego tenemos que hacer, acuérdense que como hay tres componentes, hay que plantear tres balances de materia. Planteamos siempre el balance global, como no hay reacción química lo podemos usar, y luego planteamos de dos componentes, de dos nada más. El tercero ya no nos hace falta porque es linealmente dependiente. ¿Cuáles son los balances que conviene presentar? Conviene presentar los que vamos a graficar. En este caso, el del soluto, que estaba en el eje Y, y el del solvente agregado, que estaba en el eje X.
Esos serían los balances que nos convienen graficar. De los 3, del 1, 2, 3, nos conviene hacer del 1 y del 3. Cuando tenemos este sistema de ecuaciones, de ahí directamente despejamos x1 y x3 para saber cuál es la composición en cada una de las fases. ¿Qué necesitamos para hacer este balance? Necesitamos la gráfica, ¿sí? Necesitamos tener graficado en nuestro triángulo rectángulo la curva de equilibrio, ubicar el punto F con las características de la alimentación. En general, la alimentación siempre tiene el disolvente original y el soluto, y no hay nada o muy poco del solvente agregado, ¿sí? Por eso, si no tiene nada del solvente agregado, está sobre el eje Y. Por otro lado, ubico la ubicación, la composición de la alimentación del solvente agregado, que podría estar en el vértice si es puro, o si proviene de anteriores extracciones puede estar cercano al vértice porque está contaminado con un poco del disolvente y del soluto, ¿sí? Pero si no, estaría acá en el vértice. Ubico estos dos puntos. Todos los balances de materia caen sobre una recta por las propiedades que tiene este diagrama de composición. El punto M va a estar ubicado según la regla de la palanca de acuerdo al segmento de la proporción de masas que entren de cada uno de ellos. Ustedes recuerdan que de M a S0 está representada la masa de F y de M a F está representada la masa de S0, ¿sí? Eso lo recuerdan de termo, de la regla de la palanca. Ubicamos el M. Luego entonces busco cuál es la línea de reparto que pasa por M, encuentro una línea de reparto y encuentro la composición NR1 y NS1. Son estos dos puntos, R1 y S1, tienen composiciones que están en equilibrio. Si lo tuviera en una tabla y no en una gráfica, vuelvo un poquito atrás para que ustedes lo vean. En estas tablas, estos puntos, esto es un punto de la curva en la fase cloroformo que se encuentra en equilibrio con este punto de la fase acuosa. Cada línea de estas tablas de equilibrio representan la composición en equilibrio en la fase de refino y en la fase de extracto. Bueno, de esa forma sería cómo hago el cálculo para una sola extracción. Entonces yo tuve esta alimentación F, la mezclé con este C0 y se generaron dos corrientes, R1 y S1, cuyas composiciones están sobre las curvas de equilibrio y cuyas masas se calculan a través del balance de materia por la regla de la palanca sobre esta línea punteada. Acá, por ejemplo, lo tenemos para una corriente orgánica de acetona con metilisobutilcetona y agua como agregado, que era el ejemplo que les había mostrado al comienzo. Buscamos el punto y lo calculamos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos múltiples etapas, pero con flujo en cruzado? Entonces, lo que nosotros hacemos es el mismo cálculo que hicimos para una sola etapa. Al refino que sale de la etapa 1, lo introduzco en una nueva etapa de separación, con el mismo solvente, con la misma corriente de solvente. Puede ser la masa diferente, pero la composición es la misma. Entonces, la primera línea me dio esta línea que me generó el M1, que corresponde a la etapa 1. Busqué la línea de reparto que pasa por M1, obtuve el extracto 1 y el refino 1, y ahora al refino 1 lo vuelvo a mezclar con ese 0, ¿sí? Entonces se me genera una mezcla 2 que corresponde a la etapa 2. Busco la línea de reparto que pasa por M2, encuentro R2 y S2, y ahora R2 lo vuelvo a mezclar con el solvente puro, como estaba acá, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo obtengo un extracto RN acá abajo que tiene una composición menor o igual que la indicada como tope para esta batería de extracción múltiple efecto en flujo cruzado.
en flujo cruzado, sí. Es repetir exactamente la misma secuencia de cálculo que pusimos acá, pero ahora en vez de R, en la próxima etapa reemplazo F por R1 y así por R2, por R3, hasta que el Rn sea menor del valor que estábamos buscando. Acá tienen la secuencia, perdón, ahí estamos. Y esta sería la forma de representar el sistema y esta sería la gráfica para hacerlo en método gráfico, pero nosotros lo vamos a hacer directamente en una mezcla entre método gráfico analítico a través de la planilla de cálculo. ¿Qué particularidades tiene este proceso? Bueno, fíjense que ese siempre es el mismo punto, por eso pasa por ese 0, siempre es el mismo, aunque no es la misma masa siempre, ¿sí? La masa sí puede ir cambiando y la proporción que entra cada una de ellas también puede ir cambiando, pero siempre es con la misma composición. ¿De dónde van a leer las masas? Las van a leer de la recta de reparto, de la recta de balance que tienen acá, donde desde M2 hasta R1 es la cantidad de S0 alimentada y desde M2 hasta S0 es la cantidad de R1 que ustedes calcularon en la etapa anterior y así sucesivamente. En el caso que tenemos extracción con etapas múltiples en contracorrientes, el sistema se puede representar como una batería de equipos desde 1 hasta n, donde estamos alimentando la mezcla de soluto con disolvente original por la etapa 1 y por la etapa n estamos alimentando S0. En cada una de estas etapas se genera una corriente en equilibrio S1 con R1 y la alimentación del solvente proviene de la etapa posterior. Y así con cada una de las etapas, en cada etapa el índice de la etapa representa, por ejemplo, acá 1 tiene como corrientes en equilibrio S1 con R1, la etapa 2 tiene como corriente del equilibrio R2 con R2, S2 con R2 y así sucesivamente hasta Rn con Sn que corresponden a las corrientes en equilibrio de la etapa n. Si hacemos un balance global del sistema, tendríamos que alimentando F con S0 obtenemos Rn con S1. Estas dos corrientes, Rn con S1, no están en equilibrio entre sí. Fíjense que tienen subíndices diferentes, ¿sí? Son etapas de equilibrio, se encuentran sobre las curvas de equilibrio, pero no están en equilibrio entre sí, no corresponden a una línea de reparto. Para poder resolver analíticamente este proceso, algunos autores han propuesto separar el proceso en etapas de mezclado y en etapas de separación, que es lo que vamos a representar en el esquema de abajo, y además inventar una corriente ficticia que no existe, pero que solamente se utiliza para los cálculos, que es la corriente delta, que es una corriente que sale de una etapa ficticia previa a la entrada de F, o una corriente delta que entra antes de alimentar al solvente a esta batería. Si nosotros analizamos, esta situación es la misma que la que tenemos abajo, pero separada por corrientes para poder hacer el cálculo analítico. Fíjense entonces, F más S0 me producirían una corriente ficticia M, y esa corriente ficticia M se separaría en dos partes, S1 más Rn, que no están en equilibrio entre sí, pero cuyas composiciones se leen sobre las curvas de equilibrio. Este balance que acabamos de plantear acá, que es el que tenemos ubicado acá, corresponde a esta gráfica que tienen al pie a la izquierda. Ubicamos el punto F, ubicamos el punto S0. F más S0 me da el punto M. M está en alguna parte sobre esta recta que une estos dos puntos porque sigue siendo útil la regla de la palanca. La ubicación del M dependerá de las masas de F0 y de S0. Ubico M,
Luego ubico las composiciones de equilibrio solicitadas para la última corriente Rn y para el primer extracto S1 y encuentro acá entonces los puntos para F, para S1, para S0 y para Rn. Nuevamente, Rn y S1 no están en equilibrio, pero se leen sobre las curvas de equilibrio. Luego, ¿cómo ubicamos delta? Delta lo vamos a ubicar, fíjense si miran esta corriente, olvídense de todo lo demás y leen solo esta corriente, decimos que que cuando nosotros sacamos, alimentamos S1, se generan delta y F. Y acá cuando alimentamos Rn más delta, se genera S0, ¿sí? Estas etapas también están representadas por líneas rectas en el diagrama equilátero. Por ejemplo, acá, F más delta me da S1 y Rn más delta me da S0, ¿sí? Entonces, luego de haber encontrado estos 4 puntos por los balances globales, trazo las líneas y encuentro delta, ¿sí? Lo mismo si acá en este caso las gráficas estaban ubicadas de esta manera porque todas las pendientes iban en ese sentido. En este otro gráfico el delta nos queda del otro lado. Siempre delta es ficticio, puede tener cualquier masa y cualquier composición porque no es una corriente existente, puede tener una masa negativa y una composición mayor que el 100%. No hay problema porque es un punto ficticio donde nosotros luego nos vamos a pivotear para hacer el cálculo de todas las etapas. ¿Cómo hacemos el proceso entonces? Nosotros podemos ubicar los puntos y luego ir trazando la línea de reparto que pase por S1, ¿sí? Encontramos R1. R1 sí o sí tiene que pasar por delta. Fíjense que en el esquema anterior yo podría tomar esta situación para R1, o sea, hago el balance de esta etapa 1 con esta de delta asociada y encuentro R1 y S2 y así sucesivamente y todas las etapas pasan por el punto delta, igual que en Ponchón-Savary. Entonces, ubico los puntos, encuentro S1, tiro la línea de reparto que pase por S1, encuentro R1 y tiro la línea de balance que encuentra el delta. Donde cortó con la línea de equilibrio, encuentro S2. S2 por equilibrio, encuentro R2. R2 por balance, encuentro S3. Y así sucesivamente para saber cuántas etapas necesito, hasta encontrar que Rn de la etapa n sea menor o igual que el valor que me dieron como límite para la extracción. Eso podría ser cuando yo ya conocía los 4 puntos que los había ubicado a través de este balance, si es que conocía la cantidad de solvente puro que estaba agregando. Cuando no conozco la cantidad de solvente, lo que hago es encontrar un delta mínimo, que es aquel donde yo tomo el valor de F y proyecto la línea de reparto que pasaría por S1 hasta F y extiendo esa proyección encontrando el delta mínimo, ¿sí? Este sería el S mínimo. A partir de ahí yo voy a encontrar el M mínimo y el S0 mínimo y luego calculo el S operativo para que no caiga sobre esta línea de operación y línea de equilibrio que sean iguales porque acá me darían infinitas etapas. Entonces en ese caso corro el delta de mínimo de acuerdo a la proporción que me digan, por ejemplo 1,2 veces el valor del delta mínimo y ubico el delta de operación y hago el cálculo como hice recién. Bueno, acá tienen un ejemplo para el isopropanol, seguro que lo van a ver con el profesor en la práctica. También lo podemos analizar en la consulta si les hace falta. Lo mismo acá tenemos cuántas etapas hacen falta para encontrar en este punto. En este caso, fíjense que con 5 etapas ya logro que el Rn sea menor que la corriente, que la composición que me habían pedido para el refino final. Bueno, hacemos una paradita, pueden ir
tomar un café o a buscar el mate y vamos a ver ahora el tema de lixiviación. Acá les muestro unas fotitos de una visita que hicimos hace unos años con un grupo de estudiantes a un ingenio en Tucumán. En este ingenio han cambiado el proceso, en vez de usar un trapiche como generalmente se utiliza para la extracción del jugo de la caña de azúcar, utilizan un proceso de lixiviación. Por eso me pareció interesante traérselos para que lo analicemos. También les dejo ahí varios links de páginas web donde ustedes pueden ver este proceso en funcionamiento y algunos ejemplos industriales de cómo funciona, ¿sí? Bueno, en este caso, como les contaba, el ingenio toma la caña desfibrada que viene de los campos de cultivo. Ellos tienen cosechadoras que ya directamente pelan y cortan la caña al tamaño que ellos necesitan y los introducen en este equipo que le llaman equipo de difusión. Es una cinta transportadora, en realidad es de cadenas, con platos con la base perforada. Ahí van colocando las cañas cortadas y con todo este sistema de cañerías que ustedes observan acá, van rociando por arriba de la caña el mismo jugo de caña que hace de extracción de la caña, del azúcar que tienen dentro de la caña, ¿sí? Lo van extrayendo por difusión, van recogiendo acá abajo el líquido extraído por extracción, por lixiviación, y este es lo que va a entrar para jugo de caña y acá va a terminar saliendo la caña extraída que irá, en este caso ellos no hacen papel, pero podrían mandarlo a una fábrica de papel si fuera, por ejemplo, el proceso en Ledesma. Ustedes ven acá el difusor o el proceso de lixiviación, es la etapa inicial, luego de que viene del campo, luego va a pasar a molinos para la degradación de la caña y el resto va a pasar como jugo de caña para la obtención final de azúcar. En este caso es un ingenio que está comprado por la fábrica Arcor. Bueno, los equipos que se utilizan para lixiviación, fíjense que acá tenemos una fase que es sólida y la otra es líquida. Entonces el transporte del sólido lo hacemos con algún equipo particular. Por ejemplo, en este caso son cangilones. Estos cangilones se van cargando con la harina. En este caso es un cangilón para extracción de aceite de una harina. Se va cargando con la harina acá en estos cangilones y se va dejando rociar con el líquido extractor cada uno de estos cangilones que tienen la base perforada, o sea que los jugos van pasando de un cangilón al otro. Acá ya se escurren y se retira acá, ya se retira directamente los sólidos secos en este punto y los líquidos se van recogiendo acá abajo. En este otro caso, el equipo de lixiviación es un sinfín, donde se va pasando el sólido que va a ir siendo alimentado desde este lado y desde este otro lado se va agregando el disolvente que va a ir extrayendo el sólido de esta matriz sólida, el soluto de esta matriz sólida, se retira por acá la harina agotada y por acá el aceite con el disolvente, ¿sí? Son dos modelos diferentes. Algunos ejemplos, por ejemplo, la lixiviación de sustancias biológicas, por ejemplo, la extracción de taninos. En la industria alimentaria, el azúcar de remolacha, y como yo les contaba acá, en este caso en la caña de azúcar, café instantáneo, aceites vegetales, té instantáneo, todo eso se hace por lixiviación. En la industria farmacéutica, extracción de vegetales de raíces, de hojas y de tallos, y de materiales inorgánicos y inorgánicos, por ejemplo, cuando hay un soluto rodeado por una matriz insoluble, por ejemplo en hidrometalúrgica, se tritura el material para aumentar la velocidad del lixiviado. Cuando el soluto está distribuido en una matriz insoluble,
la disolución del soluto va aumentando las canalizaciones, entonces no es necesario la molienda porque los poros son muy pequeños. Y cuando el soluto se encuentra en una superficie del sólido, se hace el lavado del sólido, ¿sí? En la lixiviación suponemos que el sólido libre del soluto es insoluble en el disolvente. O sea, la matriz sólida en la cual venía el sólido que queremos extraer no se disuelve en el disolvente. También suponemos que se puede alcanzar el equilibrio porque hay suficiente disolvente para que todo el soluto se disuelva. También suponemos que hay absorción del soluto en el sólido durante la lixiviación. Esto significa que en toda la solución que se extrae no sale completa, sino que hay una parte que queda dentro de la matriz sólida y que no se separa todo el líquido. También es importante que ustedes comprendan que la solución que se genera, que nos vamos a sacar como una fase líquida, lo que queda pegado o dentro de la solución sólida tiene la misma composición, ¿sí? Es la misma composición la fase líquida que la fase sólida en cuanto a la fase líquida que queda absorbida, sin tener en cuenta el sólido en el cual está retenida, ¿sí? Bueno, veamos algunos equipos. Podríamos poner, por ejemplo, una torre cargada con el sólido que queremos extraer, lo dejamos como en reposo en este disolvente y luego de un tiempo se saca el extracto y el sólido se lleva a una segunda etapa o en este otro caso se podría ir agregando, este sería en batch y este sería en continuo. También podríamos tener un proceso cíclico como el que les mostraba de los cangilones. También podríamos tener un sinfín como les mostraba con el tornillo sin fin. O podríamos tener múltiples etapas para ir haciendo la extracción desde un solvente en contracorriente. En este caso, el disolvente está ingresando por este lado y el sólido está ingresando por el otro lado. En todos estos casos, tenemos que tener en cuenta que ¿qué es lo que vamos a graficar? ¿Se acuerdan que en el caso anterior, en extracción líquido-líquido, graficábamos en un diagrama triangular la composición de la fase del soluto con respecto a la del disolvente o la del solvente agregado? En este caso, los gráficos van a ser gráficos X, Y, donde vamos a agregar N, una variable N, que son los kilogramos de B sobre los kilogramos de A y C. ¿Quiénes son A, B y C? A es el soluto que queremos extraer. B es el inerte, o sea, el sólido en el cual se encontraba el soluto que queremos extraer, y C es el disolvente. Entonces acá es los kilogramos de sólido por los kilogramos de soluto más agua. Y en el otro lado, esto es uno de los que vamos a graficar, este va a estar en el eje Y. Y en el eje X vamos a tener dos variables, la composición en la fase del líquido de derrame y la composición en la fase del líquido que queda dentro del sólido, de la matriz sólida. Cuando ustedes lo ven en los gráficos, nos queda el N, que era cuánto sólido queda dentro de la fase, y acá abajo, en el eje X e Y, los mismos valores para la fase de derrame como para la fase que queda absorbida. Como yo les explicaba, si vamos a tener retención constante, la composición que tenemos en las dos fases es la misma. Lo que queda el líquido retenido en la matriz sólida tiene la misma composición que el líquido que está saliendo como derrame. Por eso las líneas se trazan en forma vertical. La composición de las dos fases es la misma. Esto lo leemos en la fase de derrame y esto lo leemos en la fase líquida, en la fase sólida. Las composiciones son las mismas y yo siempre estoy sacando la misma cantidad, por lo tanto, este denominador es siempre el mismo y me muevo con una línea de X igual a Y, ¿sí? El cálculo se hace, acá es en una sola etapa, se hacen los balances de materia correspondientes y no hay ningún inconveniente. Es muy sencillo el cálculo. Si lo vamos a hacer en varias etapas, para cada etapa las líneas son
se pueden considerar rectas. Tendríamos la línea de equilibrio y la línea de operación son rectas. Vamos a usar un modelo matemático logarítmico para encontrar el número de etapas que corresponden a esto, que sería lo mismo que graficar los triangulitos que van entre estas dos. Ahí encontraríamos el número de etapas, que es lo mismo que utilizar esta fórmula. Esto entonces para múltiples etapas, pero con retención constante. Esto de la retención constante no es muy habitual que ocurra. Entonces, lo que en general están proponiendo en la bibliografía es que hagamos el cálculo de la primera etapa por separado, porque en la primera etapa es donde se absorbe el líquido dentro de la matriz sólida. Hacemos el cálculo por separado y luego en las próximas etapas sí podemos decir que la cantidad de líquido retenida es siempre la misma y podemos aplicar esta fórmula desde la etapa 2 en adelante, o sea, me estaría calculando el n-1 etapas y calcular la etapa original, la primera etapa por separado de la batería de etapas, de múltiple etapa de lixiviación. También podría estar pasando que la cantidad que queda retenida en la fase sólida de etapa en etapa vaya cambiando, ya no sea siempre la misma, como se observa en este cambio que hay de lo que queda retenido en cada una de las etapas. Entonces, me muevo en la vertical en cuanto a la composición, pero en cuanto a la cantidad retenida en cada una de las etapas, esto va cambiando el denominador de este modelo y en esta forma encuentro cuánto es la masa de la etapa L1 y cuánto es la masa de la etapa B2, ¿sí? La línea de punto es la de equilibrio y la línea de recta es la del balance, que lo obtengo de esta forma. Lo mismo haría si fueran múltiples etapas. Lo primero que hago es encontrar los puntos iniciales y finales, B1, Ln, Bn más 1 y L0, ubico los 4, trazo el M y con esos dos puntos, igual que en extracción líquido-líquido en contracorriente, encuentro el delta. Y de ahí cada etapa me muevo con la vertical, busco dónde pasa por el punto delta, encuentro el punto donde se corta, vuelvo para el próximo, encuentro el punto donde se corta y así sucesivamente. Este punto delta obviamente no existe, es ficticio, es solo para permitir el cálculo, por lo tanto puede tener composición y masa negativa, en ese sentido no se hagan problemas, pero es el procedimiento igual que en Ponchon-Savary que utilizo el punto delta. Otra forma de cálculo sería tomando el ejemplo que habíamos visto con la fórmula logarítmica, como una de ellas no se mantiene constante, sino que es curva, es una recta y una curva. El cálculo lo hago directamente contando los triángulos sin utilizar la fórmula logarítmica que les había mostrado para el cálculo con retención constante. Bueno, este sería el último tema del tema 4. Extracción líquido-líquido y lixiviación. Por favor, mándenos un mensajito a través de la Moodle de cuáles temas quedaron claros y cuáles no, y cuáles deberíamos repasar, ya sea en la práctica o en la consulta. Muchas gracias.